Es un conocimiento totalmente especulativo, totalmente interpretativo, que no se puede probar. Por tanto, no es el conocimiento que deben hacer ustedes. Disculpen si yo diga algunas cosas duras. Eso está prohibido hacer a partir de ahora. Usted puede divertirse, puede leer su horóscopo, se ríe y ahí murió. Pero no lo puede aplicar en ninguna cosa de su vida cotidiana porque eso no es posible de probar. Usted tiene que tratar de ser un científico. Vamos. El 2 es el conocimiento filosófico. Es aquel que se obtiene a través de la observación y el análisis de la realidad mediante el uso de la razón. De la razón o del razonamiento. O sea, es el conocimiento por el cual yo observo la realidad y reflexiono sobre ella. La analizo, reflexiono. Ese conocimiento está totalmente desligado de la realidad, porque solamente yo pienso. Es como ustedes aquí, cada uno se pone a pensar en eso, nada más, y da una idea, da un razonamiento en torno a eso. Ese razonamiento puede ser lógico totalmente, es decir, puede obedecer a algún criterio, y puede haber una verdad lógica, porque puede haber una secuencia de pensamiento tal que se haya un razonamiento deductivo lógico verdadero. Pero también eso no es un conocimiento científico, y también está prohibido hacerlo a partir de ahora. Voy a tomar lo que digo, como ustedes ya van a entrenarse de manera comportamental, cognitiva, tengo que marcarles el camino, como hacíamos en Cayetano, que fue totalmente marcado. En la Autónoma todavía lo dejo sueltos por ahí hasta que se encuentran conmigo en los cursos, y esto tienen que trabajar. Y ahora con ustedes, yo no tengo muchos años para ustedes que trabajar, tenemos un plan de 2 años y hay que marcarles el camino muy temprano para que se orienten. Vamos, María. El conocimiento científico. ¿Qué es el conocimiento científico? Es el conjunto de enunciados relacionados con una serie de principios y de conceptos estrechamente vinculados con la realidad. O sea, son conceptos que yo voy a formular porque están en función de lo que yo estoy observando. Partimos de los hechos, son el resultado de una observación naturalista, digo. Yo la estoy mirando a ella. ¿Cómo te llamas? Yarim. La estoy mirando y empiezo a describirlo. Ese es el conocimiento objetivo. Y naturalista, porque en el ambiente yo no hago nada con ella, solamente la observo y digo qué está pasando. Sistemático, porque sigo un orden. Por ejemplo, empiezo de la cabeza y voy avanzando hasta los pies. Yo escojo el orden, decido el orden. Es esencialmente un conocimiento que utiliza el método científico natural, o también llamado método experimental, para poder obtener el conocimiento. Vamos, María. Ahora, ¿cuál es la característica distintiva de este conocimiento? La característica distintiva es que este conocimiento debe ser siempre replicable. ¿No? Replicable quiere decir comprobable, verificable, que lo puedo demostrar. Ese es el conocimiento científico. El conocimiento en el cual yo puedo comprobar lo que observo. Unos minutos más le voy a decir la secuencia del método científico, que es lo que ustedes tienen que hacer. Parto del hecho observable, de lo que yo observo, de lo que yo veo. Ahora, este conocimiento, decimos, ser parte de la observación de la realidad, la cual es captada a través de los diversos sistemas de la percepción sensorial. ¿Cómo me doy cuenta yo de lo que está a mi alrededor y me permite desarrollar conocimiento?
Mis órganos sensoriales captan el ambiente, yo los veo, los estoy mirando, los puedo escuchar, los puedo tocar, ¿no? Los puedo saborear también, eso depende, ¿no? En fin, todos los órganos sensoriales que recepcionan estimulación van siendo llevados a la corteza cerebral para ser procesados y permite la formación de la imagen perceptual y la elaboración de un concepto o de un conocimiento determinado. Pero eso tiene que ser comprobado sí. Pero el criterio de verdad en el conocimiento científico, el criterio de verdad es el de verdad empírica, el que yo puedo demostrar o probar a través de alguna experiencia, de alguna investigación o tal vez de alguna réplica. Si yo puedo probarlo, replicar, como dijeron los filósofos ingleses como Popper, replicar es poner a prueba, comprobar que lo que tú has dicho así es. El conocimiento científico es comprobable. Como dijo Skinner en un momento, nunca debemos decir nada que no podemos comprobar. Preferible pasar por una persona tal vez ignorante o que no tiene conocimiento de eso. Y eso a veces es difícil, especialmente cuando uno está en el medio en el cual me muevo yo, en que a veces yo tengo que hacer declaraciones periodísticas y la periodista quiere que yo le diga lo que ella quiere, ¿no? Esa es una cosa. No sé, mañana creo que por ahí, el lunes me entrevistan para Radio Nacional sobre el caso de un joven que le han tildado de psicópata, que mató a su pareja joven también, y ya quieren que haga cosas. Tengo que tener mucho cuidado en lo que uno dice, ¿no? Yo recuerdo que la última vez en una entrevista el joven dice, sí, pero la psicopatía se hereda. Eso es lo que yo he leído cuando me enseñaron en Derecho. Y yo le dije, ¿y dónde estudió y hace cuánto tiempo? Si yo recuerdo que era el teoría Lombroso. Señor, usted me está hablando de la prehistoria de la psicología. Nadie puede decir que el delincuente tiene un gen que le permite ser delincuente, ¿no? Esa barbaridad no podemos decir ahora. Está prohibido decir barbaridades. ¿Sabes, María? Replicación, entonces. Comprobar. Ahora, consideramos que en general las ciencias han pasado por 3 niveles de desarrollo. Vamos. Termino esta parte y luego yo descanso, también mi garganta va a tomar una agüita de todos y hagan un trabajo administrativo que tienen que llenar unas fichas, ¿ya? Las ciencias, y luego me refiero a psicología, han pasado por 2 niveles. El nivel protocientífico es un trabajo sin método, sin objetivos, basado en mitos, en creencias, en costumbres, en supersticiones. Allí no hay posibilidad de poner a prueba los datos. No hay. Es una etapa en la que corresponde al animismo, ¿no? Es la etapa que corresponde a la hechicería o la brujería. A veces nos dicen, ¿no? Y por ahí a veces ha aparecido algunas personas bárbaras, algunas conozco que tengo ganas de encontrarla, que pone psicóloga, hace tratamiento de la ansiedad, lee cartas y también le puede predecir su futuro. No sé qué otra barbaridad dice esta persona, que cuando lo encuentre le voy a decir, voy a hacer que te haga juicio. Si el colegio de psicólogos funcionara bien, haría que se cierre eso y van presos, porque es, ¿cómo se llama ese delito? No, el que ejercicio ilegal de la profesión. Y también se llama, sí, estafa en sentido monetario, pero tiene un nombre en el caso de ciencias de la salud. La hechicería, el animismo ocurre ahí. Eso ocurrió en la medicina y la psicología, ¿no? La medicina, la psicología y las creencias ya han sido superadas. También ocurre ese nivel protocientífico cuando nos basamos en criterios de fe o en criterios de autoridad, ¿no? Es decir, bueno,
yo sostengo esto porque así lo ha dicho fulano de tal, o yo creo en esta persona y así es. Así no es. La única manera de que tú creas que eso es verdad es cuando te lo demuestren que así es. Y la demostración implica que tú lo estudias y lo sometes a control de las afirmaciones. Nivel protocientífico. Vamos. Nivel precientífico. Los procedimientos de obtención del conocimiento están basados en la introspección. ¿No? Están basados en el análisis interno, usando la razón. Y están basados en la intuición. Bueno, si se basa en que yo me miro a mí mismo y en la intuición, no tengo manera de probarlo, tampoco. Y mucha psicología hasta la actual, tiene muchos componentes de ese tipo, porque no pueden probar sus datos, lamentablemente, o para bien, habría que verlo, pero lamentablemente no pueden probar sus datos. Muchos enfoques psicológicos están en este nivel, porque no pueden probar sus datos. Luego tenemos el nivel científico en la historia de la psicología. Es aquel basado en la observación directa y en el análisis objetivo, lo que yo veo, sistemático, siguiendo un orden y replicable, es decir, que puedo comprobarlo. El nivel de conocimiento es un análisis objetivo, sistemático y replicable del comportamiento. Corresponde al nivel actual del desarrollo de la ciencia, que ha permitido todo el desarrollo tecnológico. ¿Por qué tenemos hoy un aparatito de este tipo en la que viene ya todo hecho? Yo ya no escribo, ya lo he pensado antes y se pone ahí. ¿Por qué todo eso se lo va a pasar a ustedes por internet? Por ese tipo de conocimientos. El conocimiento actual que tenemos ha permitido el desarrollo de todas las tecnologías que hoy disfrutamos, ¿no? El cable, los cinemas 4D, el internet, la cirugía laparoscópica, la resonancia magnética, en el caso de la psicología, las terapias conductuales cognitivas o las terapias que ven problemas muy complejos. Hoy ya podemos decir que podemos controlar muy bien la obsesión, que a veces se resistía, o manejar o controlar algunos problemas de niños con retardo o con esquizofrenia. Pero ya tenemos esas tecnologías, es porque han utilizado un conocimiento replicable que se ha podido probar una y otra vez. Todas las tecnologías que hoy disfrutamos en el mundo han dependido de este nivel de trabajo científico. Así que en ese sentido debemos de sentirnos contentos porque vamos a trabajar en lo que hoy hace. Y lo que ustedes me escuchan acá y lo que vamos a hacer, ya necesitaré agua, es lo mismo que se hace en Madrid, en París, en Stanford, en Manitoba o en cualquier lugar. Lo mismo. Alonso, aquí en esta, un poquito mismo. Voy a tener Hace un año y medio tuve oportunidad de hacer una estancia postdoctoral en Madrid. Me invitaron a que diera 2 conferencias en la Complutense y en INSEP, con el cual tiene la Autónoma Convenio, el Instituto Superior de Estudios Psicológicos. Y yo le dije, oye, pero también quiero ver qué cosas están haciendo ustedes, así que por favor yo voy a escucharlos. Bueno, muy bien. Me pasé un mes, un poco más de un mes. El 2 de enero me fui y regresé el 2 de febrero. Importante. Pude comprobar que exactamente todo lo que hacemos acá, menos lo que hacemos nosotros, es lo que se hace en el primer mundo. Con una sola diferencia. Que por ejemplo, lo que les decía hace un momento, podemos tener el control del ritmo cardíaco, de la presión arterial, todo lo tenemos que hacer manualmente porque no lo disponemos de la tecnología. Porque sí hay el aparataje, pero no hay quien invierta, ¿no? Justo ayer
conversando con el director de planificación de la Autónoma, que va a ser el rector. Le digo, oye, Antonio, si tú quieres que esto camine, porque me dijo, seguimos creciendo, somos 1.400 alumnos, vamos a ser 1.400 alumnos ahorita, y tenemos mucha demanda, ¿no? Yo tengo 4 laboratorios, y yo le digo, necesito más, sí, me tengo que dar 2 laboratorios más. Sí, le digo, el próximo laboratorio de psicoterapia yo lo quiero equipado con la tecnología más moderna. Quiero un data lab en el cual yo ponga a mi paciente en un asiento reclinable y con un electrodo lo conecto a un monitor y veo todos los cambios que quiero hacer. Como en Estados Unidos. Ya me dijo, ustedes están haciendo bien las cosas. ¿Cuánto cuesta? $40.000. Te lo voy a comprar. Se los mostraré cuando eso funcione. ¿Y la Cayetano? No lo tuvo Cayetano. Yo compré parte del equipo para Villarreal. Yo en Villarreal, cuando fui decano, invertimos casi $200.000 en equiparle los mejores laboratorios. Circuito cerrado de televisión, un anterior al Data Lab es un aparato de biofeedback que hace menos cosas pero parecidas, y todo el equipamiento. Bueno, no lo han sabido usar, lamentablemente. Y ahora espero que tengamos eso, ¿no? Eso cuesta la consulta. Si una consulta americana de tratamiento de control de ansiedad le vale $180, $200, con ese aparataje te costará 300. Y la gente lo paga. Tranquilo. Porque al final tiene un registro automatizado. ¿Qué hicieron por él? Esto. Y usted le dice, señor, como si usted le hubiésemos inyectado unos 10 miligramos de diazepam o 20 miligramos de alprazolam. Ahí está usted. Sin pastillas controlamos el problema. Y ese es el avance de la tecnología. Que algún día lo haremos, ¿no? Aquí, Alonso, cuando herede lo que le va a dejar la suegra, entonces compraremos un plátano. Envidia, realmente, es una buena suegra. Yo sí tuve mala suegra. Todo lo compré yo. Sigamos. Listo, ahí vamos a pasar a un punto nuevo. Aquí paramos. No, ¿Sigo? 5 minutos más. Ya. ¿Va a venir Brenda? Sí, viene con... Ya, ok. Bien, entonces ahora vamos a ver el segundo. Entonces ya saben el primer punto, cuál es la naturaleza de la ciencia. El tipo de conocimiento que quiero que nos entendamos es conocimiento científico. Conocimiento observable, verificable, comprobable. La lectura que le voy a dar va a ser para eso. Algún día le daré otro tipo de lectura para que contrasten y lo discutamos. Ahora, ¿sobre qué se construye la ciencia? ¿Sobre qué construimos el conocimiento científico? Eso se llama las bases filosóficas del conocimiento científico. Lo primero, le hemos estado dando vueltas varias veces, se llama objetividad, que se refiere a los hechos observables. ¿De dónde partimos? De la realidad circunstante. Y la realidad circundante son los hechos observables. En el caso de psicología, el comportamiento y sus interacciones. La definición es conductual y también kantoriana. El concepto de interacción indica que no solo es que yo ejecuto mi conducta, sino mi comportamiento está dado en un contexto de interacción con ustedes. Depende mucho de cómo sea la interacción. En el caso de la medicina, son los hechos biofísicos y bioquímicos que describen la naturaleza de un problema de salud. Sigamos. Objetividad. En el caso de la educación, ¿qué cosa observamos? Los comportamientos del estudiante que demuestran sus habilidades, sus destrezas, sus competencias, sus actitudes. Eso. ¿Ok? Y el segundo principio que debemos de tener en cuenta, que debemos de tener muy claro, es la causalidad. Quiere decir que un hecho observable es provocado por otro hecho observable al mismo nivel. Hay un hermoso artículo de Adolf Grunbach que se llama La causalidad y la ciencia de la conducta. No lo he puesto en la lectura, pero si a alguien le interesa, me hacen recordar a Alonso para sacarle copia y quien quiera lo pueda leer. Ahí relata por qué es importante asumir un concepto de causalidad.
¿Qué significa? Que cualquier conducta, como efecto, cualquier respuesta, no existe porque se le ocurrió a alguien o por X cosa. Los comportamientos existen, las conductas existen, porque algo lo ha provocado. Y eso algo que le ha provocado es algo que tenemos que aprender a descubrir, que tenemos que aprender a identificar. Y lo primero que yo tengo que hacer es identificar un objeto, otro hecho, al mismo nivel observacional. Es decir, si yo observo a un niño deprimido, agotado, que no quiere salir, que solo llora, que se le muestra triste siempre, y yo tengo que analizar qué pasa en el contexto que le rodea al niño. A lo mejor hubo pérdida de un ser querido, algún tipo de pérdida de reforzadores, sus mejores amigos no están porque lo cambiaron de colegio, la poca comunicación con sus padres, etc. Tengo que ver acontecimientos observables al mismo nivel que expliquen eso, y no estar pensando que ese niñito de 8 años o de 10 que está llorando siempre y que está triste es porque tiene algún complejo sexual no resuelto. Nada de esas cosas. Usted tiene que buscar una causa objetiva que pueda manejar. Eso es la causalidad, siempre. Vamos, la causalidad, sin embargo, puede ser de dos maneras. La causalidad directa, cuando yo digo, escúcheme bien, solo el ambiente explica el comportamiento. En el caso de este chiquito de depresión, Costello, un famoso conductista de Kansas, diría: la depresión infantil ocurre por dos cosas. Primero, porque el chico perdió reforzadores positivos. Sus mejores amigos del colegio no están, se murió uno de sus padres, entonces perdió cosas positivas, bajó su conducta, se desniveló. Y la otra razón que dice Costello es que el niño se deprime porque lo que le reforzaba ya no lo refuerza. Es como cuando uno se enamora, ¿no? Eso lo sabe aquí el maestro Paul, que es muy experto en eso. Cuando uno se enamora y de repente ya no le interesa mucho o pierde interés, claro, es responsabilidad de la otra persona, pierde el interés, se dice: el otro estímulo perdió su propiedad funcional de provocar la respuesta. O sea, ya no es reforzante la otra persona. Se dice: perdió la propiedad funcional de refuerzo. Veamos otro ejemplo. Todos nosotros nos gustan siempre muchas cosas. A todas las mujeres les gustan los chocolates, ¿sí? Menos a mí. ¿Le gustan los chocolates? Sí. ¿A todos? ¿A quién no le gustan los chocolates? ¿Ella? ¿Quién más le gustan los chocolates? Son alérgicas, ¿no? Ok, a todas no les gustan los chocolates, ni tampoco los mismos sabores. ¿Y las flores? A unas sí, a otras no. Eso es lo que queremos decir, que usted tiene que darse cuenta que a veces, para la depresión, el reforzador está presente, pero ya perdió su propiedad funcional de generar reforzamiento. Cuando dejé de quererte, hubo otro estímulo más potente que interfirió y te sacó del camino. Pero si eso ocurre, es porque tú no fuiste capaz de mantener tu propiedad de refuerzo. Cuando yo trabajo con parejas, el primer problema es decirle: ¿y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? ¿Qué dejaste de hacer para ya no ser la persona importante de esa persona? ¿Ok? Entonces, la causalidad directa significa que la conducta es provocada por una condición ambiental específica. Vamos. Causalidad ahora múltiple o multideterminista. La respuesta está en función del estímulo del organismo. La conducta que emito es función del ambiente, multideterminista o múltiple. Ambiente y el organismo. En el caso del niño que se deprime, 10 años, su conducta en este modelo es función del ambiente. Perdió un ser querido, sus mejores amigos, etc.
Digamos, es un niño que ha tenido pobre estimulación social. Siempre en su casa han estado sus padres, él y rara vez alguna otra persona más. O sea, su capacidad, su habilidad para interactuar es muy pobre y con frecuencia él está solo, aislado, y se ha acostumbrado a estar solo. Ha desarrollado un rasgo de personalidad más introvertido. Ese es O, los rasgos propios, psicológicos del sujeto. En este caso, el que sea más introvertido. O puede ser que ese chiquito sea una persona frágil, enfermiza y más vulnerable, y por tanto los demás lo critican, lo atacan, y él rápidamente decae. Entonces, físicamente aquí hay un problema, una disposición orgánica disminuida. Entonces pueden haber muchas razones. En el caso de los problemas nosotros de adultos complejos, por ejemplo en el caso del cáncer, la explicación es un modelo multicausal. Múltiples causas conducen al cáncer. En el caso del SIDA, igual. Y en el caso del SIDA, los factores psicológicos son muy importantes. Por ejemplo, usted sabe perfectamente que si le gusta divertirse, usted sabe que tiene que estar protegido. Pero si usted arriesga y no se protege, entonces el factor de riesgo para el VIH es muy alto. Y después no llore, si dentro de 5 o 8 años le aparecen todos los síntomas. Eso es claro. Entonces, el modelo de causalidad para el SIDA es múltiple, ¿no? En el caso de la depresión endógena, que es una depresión más con un componente bioquímico, también. O sea, aquella depresión en la cual, por ejemplo, hay ciertas personas que por alguna deficiencia orgánica de nacimiento tienen un más bajo nivel de litio, por ejemplo. Y entonces ciertos periodos de tiempo tienen que recibir litio para poder mantenerse más o menos estables, ¿no? Un trabajo muy bonito, por ejemplo, yo recuerdo que a un chico, Richard Poletti, en Cayetano Heredia, era un biólogo muy bueno el chico, trabajaba eso y conversaba conmigo mucha depresión, y su tesis de maestría fue sobre los efectos del litio, ¿no? Bueno, entonces muchos problemas psicológicos también obedecen a un modelo multicausal, ¿no? En un adolescente, en un joven, en una persona mayor, los modelos explicativos van a ser más multicausales que causalidad directa. Probablemente para una rabieta, una hiperactividad o una pataleta de un niño, o tal vez un temor infantil, yo puedo manejarla con una técnica conductual radical. Digo, solo el ambiente provoca la conducta. Pero en el caso, por ejemplo, el chiquito que se deprimió, pero esa chiquita que se deprimió, si fuese una de 18 años o de 20 años y se deprime, yo tendría que pensar en lo siguiente: no solo perdió el enamorado, que se fue con otra, sino que además, cómo está el contexto de su familia, sino que además, qué cosa pasa con ella cuando me evalúo, ¿no? Es más introvertida, es una persona que tiene un bajo nivel de autoestima, sus habilidades sociales son menores. O sea, hay varias causas que están operando allí, y ya no es solamente una, ya no es solamente el ambiente, son una combinación de variables ambientales y también orgánicas, para muchas cosas en psicología. Muchos desórdenes emocionales, obsesiones, comportamientos de histeria, psicopatías, es lo que me van a preguntar el lunes, por ejemplo. Tengo una entrevista a las 4 de la tarde, y ahora que te dan el correo, ellos los conectan para que escuchen. A las 4 de la tarde me dan 20 minutos para... No sé qué voy a hablar todavía, vamos a pensarlo. Pero ¿por qué el hombre mató a esa chica? No sé. Radio Nacional. En Radio Nacional, sí. Después, cuando haya esa entrevista, les aviso, ¿no? Supongo que en el internet ellos tienen, en el Facebook están conectados todas las cosas, ¿no? Bien, vamos. Tercero, verificación. En el mundo de la ciencia decimos que las cosas, para que sean verdad, necesitamos que otras personas también lo comprueben, también lo verifiquen.
la idea de verificación es aquella dada por Rudolf Carnap, del Círculo de Viena, del Círculo de Filósofos de Viena. Se llama verificación. Verificar significa que si yo digo que el color del polo de ella es azul, otros deben de decir sí, es azul. Se lo explico de manera sencilla. Pero si él dice, no doctor, a mí me parece que es granate o rojo indio, ya no estamos concordando. La verificación implica que los demás observadores del medio dicen lo mismo, y eso fue lo que postuló Carnap, y eso estaba bien. Pero Popper, el epistemólogo inglés, dijo, pero si alguien dice que no es de eso, por alguna razón es, y tenemos entonces que probarla. Y entonces Karl Popper desarrolló el método de comprobación o el método de replicación como criterio básico en la ciencia. ¿Y qué tendría que hacer? Le pido a Brenda una tijerita, le corto un poco de su chompa, la meto a una prueba química para determinar los colores y ahí sale, sí, es azul o es granate. Eso es el otro paso, replicación, el principio por el cual los enunciados de una teoría deben ser siempre puestos a prueba, deben ser siempre sometidos a demostración empírica. Hay acontecimientos en las ciencias que siempre deben de demostrarse. Y en la psicología ocurren muchos modelos o enfoques psicológicos que enuncian conceptos que no son posibles jamás verificarlos o comprobarlos. ¿No? La replicación es una manera de fortalecer la idea de verificación. Si usted me dice, ¿cuáles son entonces los principios básicos sobre los cuales debemos ordenar nuestro conocimiento psicológico y nuestro conocimiento en análisis conductual? Todo eso se deriva. Primero, objetividad, partir de hechos objetivos. Causalidad, según el tipo de problema, el nivel de edad del sujeto. Causalidad directa o causalidad múltiple. Tercero, verificar los datos a través de otros observadores. Y cuarto, replicar, poner a prueba empírica lo que estamos diciendo. 4 criterios. Es como las columnas de este edificio. Sobre esas 4 columnas es que se construyen todas las ciencias en general, y en el caso de la psicología en particular con mayor énfasis. La psicología científica se construye sobre eso. Y termina esta primera parte de la psicología científica, porque evidentemente al 2016 todavía hay ciertas cosas que funcionan como psicología no científica.